Hola, seguro que os extraña que un reportaje de carreraspopulares.com empiece comiendo chocolate con buñuelos, pero bienvenidos al entrenamiento fallero. ¡Hostia! Con alegría, mira qué mona, oye. Es maravillosa, de nuevo otro año más con todos los corredores, hemos estado todos juntos y bueno, este año hemos batido récord, 87 personas. Fantástico, una experiencia más y me ha encantado. La verdad es que muy divertido, yo es la primera vez, el primer año que vengo por un amigo que también estaba en el club y me lo comentó y ha valido la pena levantarse pronto porque me he divertido un montón de fotos. Es una experiencia inolvidable, maravilloso, encantador, lo he disfrutado como un niño con zapatos nuevos. No he visto nunca una cosa igual de 221 maratón que llevo y 23 carreras de 100 kilómetros. Encantador, no tengo palabras, es digno de los mayores elogios, he disfrutado como un niño. Y amigos entrañables, en las fallas, todo bonito, súper bien. La gente de fuera que nos haya visto toda la juerga que llevábamos corriendo y la alegría, pues yo creo que la gente se quedaba impactada porque nos miraba diciendo, bueno, ¿y esta gente? Pues muy bonita y hemos hecho muchas paradas en las fallas viendo los monumentos, que era lo más importante. Bien, la mañana entretenida con los compañeros y disfrutando, ¿no?, del ambiente fallero. He conocido la carrera a través de una amiga que es de mi barrio, entonces me ha invitado y me ha apuntado con mucho gusto y lo he pasado muy bien. Y sobre todo que nos ha ido dejando, digamos, entrar y visitar, y, digamos, de primera mano, entonces eso también uno lo pasa fenomenal. Una buena idea para recorrer todas las fallas, verlas sin agobios, se ven perfectamente. Me apunté el año pasado, pero la verdad es que se me hizo larga la noche y no me levanté. Y este año estiré un poco el día de antes para precisamente poder descansar y la verdad es que es una experiencia muy gratificante. Al que le guste correr, hacer un poquito de deporte y las fallas, es una sensación en iniciativa porque además disfrutas con la compañía, disfrutas viendo los monumentos mucho más tranquilo que por la tarde-noche. Encima pues también hemos tenido ese paso, ese acceso privilegiado a determinados monumentos, a los más importantes, y luego bueno, pues el fin de fiesta con buñuelos y chocolate. Yo creo que poco más se puede pedir, sobre todo buen rollo, buen ambiente y disfrutar un poquito de eso, de las fallas y del running de forma conjunta. Hoy estoy aquí de Erasmus y he venido para ver las fallas porque me han dicho que están muy buenas. Sí, me ha gustado mucho. Bueno, hay que venir a Valencia y hay que disfrutarla desde lo que es una mascleta, un castillo y sobre todo el poder juntarnos aquí una mañana, madrugar a las 6:30, participar en un evento de este tipo donde Carreras Populares, por supuesto, se implica con el único afán de hacer deporte en un grupo de amigos. ¡Esta es Valencia! Es la 11ª edición esta, hace 10 años. Quedamos en ver fallas, sin gente, corriendo, que es lo que nos gusta. Por el ambiente, por todos los compañeros, que el compañerismo que hay, que es fundamental. Entre todos los que estamos y viendo los monumentos se ha disfrutado muchísimo. El ambiente es impresionante y la gente más todavía, cada año viene más gente. Todo el mundo se hace con todos, muy simpáticos, muy amables. Y así la verdad es que se ve muy bien y encima pues con toda la alegría y yo no conocía a nadie, o sea que la gente te acoge muy bien. Yo el año que viene repito por todo. O sea, por lo bien que me lo he pasado, por la compañía que he tenido. Y lo recomiendo 100%. No se puede explicar, es maravilloso, hay que venir y comprobarlo por sí mismo. Valencia y la falla es una cosa inolvidable, no he visto una cosa igual en el mundo entero.